día. Buen día, ¿cómo le va? Muy Saludos bien. para todos y todas, ¿cómo están? Muy bien, Bueno. buen miércoles para vos. A ver, ¿qué nos vamos a referir en este segmento? Bueno, nos estamos acercando al segundo debate. Sí, ya, casi el domingo. Y es un momento de reflexionar sobre lo que nos dejó el primero, pensando en lo que puede ser el segundo. ¿Qué expectativas a ver, tenés con el hablemos un segundo? poquito del debate. Sí. Ayúdame si querés también para ver qué impresión sí. tenés vos. La primera es, ayer veía a Milei y a Bullrich, munición gruesa, hacía mucho que no veía el nivel de tensión que se vio ayer entre dos candidatos en este esquema de los 3/3 Sí, a dos ocupar esa candidatos los más centralidad. importantes, Bueno, sí, los más fuertes. Denuncias penales, porque recordemos que Milei le había dicho que Bullrich era una tirabombas. Sí. Bueno, pero sumó algo más Milei. Le hicieron una entrevista y dijo que además tiraba bombas en los jardines. Entonces Bullrich salió a decir, le voy a hacer una demanda penal. Ya la primera, digamos, 2 días después del debate ya hay una demanda penal. No nos imaginamos. Y a Pero 15 después lo vi a días de Milei elección. enojado porque dice que Juntos por el Cambio le está haciendo varias operaciones. Entre ellas, dice que lo denunciaron ante un organismo ligado con el tema de los mascotas, los animales, por un presunto abandono, que él se tuvo que ir a vivir a un country por eso y que él cree que esa denuncia había sido formulada por Juntos por el Cambio. Ah, mira, hace rato que viene diciendo que Juntos por el Cambio, viste, le está como poniendo... Como ¿Te acordás sobre el embarrando la estado de salud Sí. también? ¿Te acordás que se dijo que no Sí, estaba sí. bien emocionalmente? También dice que es una campaña de Juntos por Que es el una de Cambio. las campañas. Juntos- Sí, sí. Ahora, el nivel de tensión ha llegado a circunstancias. Si nosotros pensamos, a ver, que el debate nos iba a habilitar a discutir los problemas de la gente en base a lo que se dijeron en los debates, estamos lejos. Estamos lejos todavía de esa circunstancia, ¿no? Porque hubiera sido realmente maravilloso que en estos días nos estuviéramos planteando, a ver, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Cómo van a reducir el déficit fiscal? ¿Qué van a hacer con la desigualdad? ¿Cómo vamos a recuperar salario? ¿Qué van a hacer con el contexto impositivo de los sectores más... No se está debatiendo No se esto, está hablando de eso. A no ser que internamente pensemos que sí lo están haciendo a ellos. Incluso hasta No con algunas, sé. bueno, por lo menos públicamente no, digo, incluso algunas propuestas que hasta los propios candidatos han formulado, digo, dolarización, ¿qué va a pasar con la escuela? Hay una movida muy interesante en distintos sectores de la Argentina que están impulsando movilizaciones para defender la educación pública, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que había anunciado en su momento Milei de modificar el esquema en la Argentina. Es decir, en lugar de financiar el desarrollo de la educación pública, hacer al revés. Financiar la demanda. Es decir, entregar voucher a los niños y niñas, a las familias, para que los chicos vayan a la escuela. Algo que ya vimos como en el debate fue cuestionado por todos los sectores y que hablan, esto es el paso a la mercantilización. Es decir, a que la educación pase a tener un costo para quienes buscan acceder, porque siempre hay un costo, ¿no? Porque tiene que ver con el financiarlo. Ahora, que el financiamiento no sea directamente hacia las escuelas, sino hacia quienes buscan formar parte de las aulas. Algo que el propio Schiaretti le advirtió, ¿no? A Milei. Ojo, Milei, que hace rato que las escuelas están descentralizadas en las provincias. Ahora, esta discusión que se está generando ahora parece más ir al barro que a la gente. Y esto nos anticipa de alguna manera lo que puede pasar en el segundo debate. Porque ¿qué se le cuestionó al primer debate? Que estaban en muchos aspectos muy coacheados, ¿Y sí? que no querían salir. Demasiado prolijito todo, ¿viste? Como muy armadito. Como que no querían salirse del molde. Eso por un lado. La segunda es, por eso es que no hablaron de Insaurralde, decían. Porque claro, Insaurralde había sido muy reciente, Claro. no lo tenían en la agenda. Bueno, por un lado, Puede ser. esa cuestión. La segunda cuestión que se les reprochó es, mucho eslogan, poca propuesta. ¿No? Y la verdad que fue así. Mucho eslogan, poca propuesta. En algunos casos hubo candidatos que hasta repitieron palabras de los spots de campaña. Sí, Las repitieron, sí, textual. Sí. ¿Y vos decís que puede cambiar? ¿Te parece esto para Bueno, este domingo? entonces decían, seguramente en el segundo debate, que ya saben cómo va a ser el mecanismo, va a estar más picante. Eso decían algo. A mí la verdad que si el concepto de que esté más picante, como dicen los cordobeses, o que genere más tensión o que provoque
cruces más virulentos. Si eso no va acompañado con una respuesta de la gente, es más o menos más de lo mismo. ¿Qué esperamos? ¿Que haya candidatos que se levanten y griten, que hagan algún... No, me parece que esa no es la búsqueda. La búsqueda es, a ver, si es más picante, uno supone habrá mejores propuestas, habrá formulaciones más... Claro, bueno, van a decir, miren, ¿saben qué? La inflación se baja de este modo. ¿Saben qué? El déficit fiscal, cuando nosotros decimos déficit, no queremos déficit fiscal, vamos a ajustar esto, les vamos a sacar acá, vamos a sacar acá. Bueno, van a explicar. No, soy escéptica con eso, me parece que no va a ocurrir. No, yo también soy un poco escéptica. Ahora, ¿qué puede pasar en el segundo debate si durante la semana se dan de esta manera? Es decir, vamos a llegar a un segundo debate donde hay candidatos que han denunciado penalmente al otro por lo que dijo. Hay candidatos que dicen, me están operando todo el tiempo, son peores que... Imagínate lo que va a hacer llegar el sábado a este debate en esas circunstancias, ¿no? Y por el otro lado se suma un elemento que no estuvo en el primero, que es la seguridad. El concepto de la seguridad. No se habló. Y porque en el primer debate, recordemos, se habló de economía, se habló de derechos humanos y convivencia democrática y se habló de educación. Sí. A mí me parece que en el tema educativo es donde se aclaró un poco más para dónde va cada uno. Sí, economía no en economía hubo una ratificación de discursos más generales. Es verdad que Massa tiró alguna formulación, la moneda digital y demás, pero no explicó cómo va a bajar la inflación y cómo se va a llegar a la reducción del déficit. Muy bien, y hay un elemento. Dijo Massa, hay que llegar a un acuerdo para volver a negociar con el fondo. A mí me pareció, eso pasó muy desapercibido, pero para mí es el tema central hoy en la Argentina. ¿Qué van a hacer con el fondo? Ay, sí. Es un tema clave. Nosotros tenemos un endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional, que además dispone en un control cuáles son las políticas económicas en la Argentina. ¿Qué van a hacer con el fondo? Ahora, esa convocatoria al diálogo de Massa no la hizo desde un lugar de decir, bueno, pero tenemos que ir a negociar en estos términos. Porque la única que se animó a decirlo fue Bregman. Bregman dijo, no hay que pagarle al fondo, porque la principal deuda no es con el fondo, es con los argentinos. Bueno, podés estar de acuerdo o no. Implica todo un costo decir, porque el fondo no es un banco, es un organismo multilateral. Es decir, detrás del fondo están las principales potencias del mundo. Si vos decís, no le pago al fondo, es ponerte a Estados Unidos, a Europa, a Japón, detrás tú. Bueno, claro, es un posicionamiento. Ahora, porque la Argentina tuvo la oportunidad de declarar la ilegitimidad o ir a la justicia contra el fondo, pero no lo hizo, ¿no? La terminó legitimando esa deuda. Ahora, es evidente que estas condiciones con el fondo son insostenibles. ¿Cuánto más vamos a convivir en esta realidad, ¿no? Hasta que lleguemos a juntar los 45.000 millones más los intereses que le debemos al fondo. ¿Cuántas devaluaciones más vamos a tener que vivir? Claro, esa es la centralidad. Por favor. Entonces, ¿desde qué lugar se va a discutir con el fondo? Esto se habló poco. Bregman fue categórica, no hay que pagarle. Ahora, Massa convocó, tenemos que renegociar. Bueno, esto me parece que es central que lo discutan. Pero eso va a requerir un consenso. Vos imagínate 3/3. Lo que va a quedar del Congreso, de diputados y de senadores, parece. Por lo cual se necesitan políticas de consenso. Otro elemento. Y ahora este domingo, ¿qué temáticas? Dijiste seguridad, economía, no se vuelve a hablar. Sí, se tiene que hablar de economía. Se vuelve a hablar de economía. Pero se incorpora seguridad. Se incorpora seguridad. Bien. En estos ejes que se han planteado, ayer, porque se va a hablar también de justicia, ¿no? Claro, que no se habla ayer, que este va a ser un elemento, me parece también va a generar mucha... Todo, seguridad también, va a ser. Sí, pero justicia me parece que va a llevar mucho a la chicana. Yo no sé si vamos a lograr también ahí, porque la reforma judicial es necesaria. ¿Cómo no va a haber una reforma? ¿Estamos conformes con esta justicia? No me refiero a qué reforma hay que hacer. Digo, porque esto es lo que se tiene que debatir. Ahora, ¿tenemos una justicia la que queremos? ¿Esta es la justicia que a nosotros nos genera confianza, seguridad? Bueno, acá va a haber muchos elementos que seguramente se van a disponer también en ese marco del debate. Pero pensaba en esta discusión que se ha planteado en relación a hacia dónde va a ir la Argentina en este contexto, ¿no? Sobre todo en el económico. ¿Están dispuestos a blanquear cómo van a dolarizar, cómo van a bajar la inflación, cómo van a reducir el déficit fiscal, cómo se va a correr con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, parece que esto por lo menos no está. Y decía por qué es importante también lo de la justicia. Porque ayer Bullrich señaló que por decreto
por decreto, va a reformular las leyes laborales en el país porque no quiere que, dice, los empresarios pierdan, según lo que ella considera, sistemáticamente los juicios laborales. Entonces se habla de actuar por decreto, bueno, una lluvia de manifestaciones en contra de lo que había señalado, pero también dijo que va a espiar lo que digan los detenidos con los abogados, que es un derecho constitucional que excede a la Argentina. Sí, es un sí, derecho, sí, que va a grabar esas el conversaciones. derecho a la defensa de las personas incluye la posibilidad de tener un abogado y que no te estén espiando, que puedas hablar con el abogado y después de última definirás cuál es la estrategia. Pero no es un derecho argentino, es un derecho internacional, en cualquier lugar del mundo eso se respeta. Imagínate, vas a tener un micrófono abajo de... o escuchando las llamadas, con un elemento que además plantea un desconocimiento. En la justicia federal no se permite que vos en las cárceles tengas un celular. Claro. Si lo tienen, es un delito. Viste que Fantino le decía, es imposible, Patricia, no se puede. Vas a ver que sí, vas a ver. O sea, está muy segura, ¿viste? De esa medida. Me parece que nos estamos yendo al barro, ¿no? En lugar de concentrarnos en lo que deben ser formulaciones para mejorar la vida de los argentinos y argentinas, me parece que el debate del debate, ahora que hablábamos mucho, ¿qué va a quedar del debate una vez que concluya el primer debate? Nos está llevando a una situación muy compleja. Veremos cómo se termina dilucidando el próximo sábado, el próximo domingo, perdón, cuando finalmente se concrete el segundo y último debate de las elecciones generales. Sí. Después habrá seguramente otro. Si hay segunda vuelta. Por lo menos esto dicen las encuestas, de que habrá finalmente un balotaje. Para que eso no ocurra, el ganador debería superar por 10 puntos al segundo o llegar al 45%. Claro. No parece hoy darse esas condiciones. Bueno, va a haber cobertura, otra cobertura. Vamos a estar allí en otra cobertura de Telediario Televisión y ojalá vengamos con mejores sensaciones para la Argentina que viene. Ojalá. Muchas gracias. A ustedes. Entre todo, porque